El saludo cordial, claro que sí, es nuestra tele internacional que arranca en este punto y hora el programa Entrevistas con Hernán. 30 minutos donde tenemos invitadas, invitados, compartimos experiencias, momentos de historia, pero siempre con una lección muy importante y es aprender de estos grandes personajes. Tengo una caleña que lleva muchos años en Estados Unidos y la quiere mucho la comunidad y especialmente la comunidad de las mujeres porque hace una labor fantástica a través de su fundación. Las mujeres que tristemente, yo diría de manera histórica, siempre han sufrido los avatares de las historias de la humanidad y ella se ha propuesto hacer algo mucho a favor de las mujeres, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes. María Mercedes Becerra. Doña María Mercedes, que le dicen popularmente, ¿cómo? Mercha. Mercha. ¿Le puedo decir Mercha en este programa o le digo María Mercedes? Por favor, no, Mercha. Mercha, porque además su merced, ese Mercha sonoramente es bonito. ¿Sí? Me trae confianza, ¿Sí? me trae eso que muchas de las personas, cuando llegan a ti, seguramente ayudas a través de tu fundación. Háblales un poco de tu vida, dónde naciste exactamente, cuándo te viniste y cómo creas tu fundación. Gracias, Hernán, muchas gracias. Mira, nací en el lugar más lindo del mundo que se llama Cali, Colombia. Muy bien. Ahí estuve toda mi niñez, mi juventud hasta que me gradué de bachillerato y a las 2 semanas ya me tenían en Wilmington, Delaware. ¿Y por qué razón? Que fue porque mi papá y mi mamá querían que yo viniera, dizque aprender más inglés. ¿Hija única o no? No, somos 4 hermanos. ¿Y los mandaron a todos en bandada o a ti únicamente? Mi hermana la mandaron para otro lado cuando en su época y todo. Yo soy la número 3, ya. La inquieta del paseo. Y me mandaron para Wilmington, Delaware, donde hice 2 años y medio más o menos de college, como el college básico. Y para mí fue un aprendizaje único. Estar acá, aprender bien el inglés. Yo al principio era, my name is Maria, I'm from Colombia. Y ahí aprendí muy bien a conversar, a aprender a leer, escribir bien en inglés. Y después regresé a Colombia un tiempito. Y ya me radiqué aquí en los Estados Unidos desde 1977. ¡Wow! Pues un gran recorrido. Un gran recorrido. ¿En la Florida o hiciste un recorrido de pronto por otros estados? Siempre he vivido aquí. En Miami. Solo estuve en otros estados cuando fui a college en Delaware. ¿Estudiaste algo en particular en la universidad? Yo en eso hice pues lo básico que se hace de college, pero yo después seguí estudiando ya acá. Y estudié psicología y consejería clínica. Yo tengo un doctorado en consejería clínica. Okay. Y también estudié y tengo un doctorado en filosofía. Wow. Y tengo una maestría en teología, pero no hablemos de eso. Pero yo he sido como un ratón de biblioteca. Me ha encantado estudiar, porque siempre pienso que entre más uno sabe, más uno puede transmitir. Indudablemente, pero dentro de tu instinto, según lo que yo veo, y a lo que vamos a llegar, que finalmente va a ser parte de los grandes propósitos y misiones que tienes con tu fundación, es que te dabas mucho también al servicio. Sí, al servirle a la comunidad, al servirle a los demás. Exacto. Y empezaste como a buscar también un camino de servirle a las mujeres. Exacto. ¿Cómo nace? ¿Eso está inspirado en una experiencia, en alguna relación? Decir, yo quiero apoyar mucho al sexo femenino. En realidad empezó desde que yo estaba en el college. Tú sabes que en los años 70, al final de los 70, que fue cuando yo vine, era 73, 74, no me acuerdo, cuando estuve en el college. Allí en esa área de los Estados Unidos era puro gringo. Sí. Los latinos, habían dos puertorriqueños en el college que no te hablaban nada de español. Y yo en Colombia, en el Valle, había jugado básquetbol. Era muy buena en básquetbol. Y yo veía que jugaban básquetbol los hombres y yo quería ser como equipo femenino de básquetbol en el college. Y como que no había oportunidad. No me daban la oportunidad. O sea, pero decían, no hay ninguna razón en particular. No había ninguna razón, sino que solo los hombres. No, the girls that way, the girls that... Entonces yo siempre que he sido como defensora, empecé a pensar, pero ¿por qué no podemos tener equipo femenino? Y lo fundé, lo organicé allí. A mí me decían Mission Impossible.
los muchachos ¿En serio? del college. Pero te respetaron. Me respetaban, me afortunadamente. querían, y yo era nice, y yo, ay, era súper friendly porque mi temperamento ha sido siempre así. Pero hice el servicio allí de tener equipo de básquetbol y jugábamos bien. No era solamente para los hombresotes, esos inmensos grandotes los que jugaban básquetbol. Nosotros también podíamos. Demostraste. Después en el tiempo, viviendo acá, que trabajé en el consulado, digamos, ¿De Colombia? de Colombia, Okay. también yo quería servir. A veces llegaban las viejitas, que eran las que buscaban algo que se llamaba la supervivencia. Entonces, todos los meses ellas venían a buscar una pensión que daban desde Colombia y muchas veces a las viejitas se les quedaba la cédula, pero ya las teníamos registradas. Se les quedaba, el requisito era la cédula, traer eso, y a veces las viejitas se les olvidaba. Y yo siempre, ay, pero no importa, mi amor, yo ya sabía que estaba ahí. A mí me regañaban varias veces por ese equipo de servicio, pero bueno. Y todas esas excusas asociadas... Eran para lo que yo llegué a hacer después, lo que hago ahora. Que exactamente tiene que ver con una fundación en particular que se llama Entre Nosotras. ¿Nació hace cuánto la fundación? En el julio 3 del año 2002. Es decir, que llevamos 20 años. 20 años mal contados. Sí. Que en instantes, cuando regresemos, nos vas a hablar con detalles, por favor, de la fundación, lo que está haciendo, lo que vienes haciendo con ella, sobre todo para las mujeres hispanas que están tanto necesitando aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Muy bien, retornamos a Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. María Mercedes Becerra, PhD, que nos acompaña, la presidenta de la Fundación Entre Nosotras, que ya nos estaba contando, lleva ya algunos añitos de creada. Pero aparte de eso, es importante destacar que María Mercedes ha recibido algunos reconocimientos muy importantes por su labor social, tanto de las alcaldías locales como el Día de la Fundación Entre Nosotras, que también lo tiene muy declarado para el 9 de marzo. Cantidades de cosas bonitas. Yo te preguntaba hace un rato a veces, y lo digo con mucho cariño y respeto, hay personas que crean fundaciones sobre la base de sus vivencias, sus experiencias, bien o mal logradas, que les da como ese impulso. A mí me hicieron, me tocó una vida difícil, yo monto y me pongo a arriar las banderas para que eso no siga pasando. ¿Tu caso no fue ese? ¿Tu caso fue más de ayudarle a las mujeres que necesitaban un apoyo? Exacto, mi caso no fue así. Yo nací, crecí en una familia donde mi papá era de los que a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Murió después de 40 y pico de años, 48 años, al ladito de mi mamá. Mejor dicho, yo nunca vi maltrato y aquí tampoco. En realidad nació, yo pienso, de mi deseo de ayudar y por lo que yo había estudiado, esa rama de la consejería y todo, que muchas veces cuando la gente venía a hablar conmigo, me decía, tú sabes lo que me está pasando, esto y lo otro. Entonces, nació de eso, del deseo de que las mujeres que no tenían recursos pudieran venir a un espacio en el que pudieran sanarse en realidad. Recibir consejería de gratis, como digo yo. Debieron llegarte muchas historias para poderte motivar a hacer la fundación. Sí. Historias diferentes, historias de diferente categoría. No sé si algunas asociadas a maltrato, a bullying, a falta de autoestima. ¿Cuáles fueron los detonantes para que esa fundación fuera creada? Generalmente, y en realidad los detonantes fueron de abuso y de maltrato y de bullying a la mujer. Cuando hablas de abuso, ¿hablas literalmente de abuso sexual o de abuso? ¿De qué tipo de abuso? De abuso psicológico y físico. Yo llegué a ser voluntaria en un programa radial que había aquí en una emisora y era un programa cristiano. Y era una pastora que hablaba a las mujeres y eso, y yo me ofrecí de voluntaria y les llevaba tecito y contestaba los teléfonos. Y muchas veces después del programa que estas mujeres le hablaban a la mujer, llamaban y decían, a mí me está pasando eso, yo quisiera que oraran por mí, que dijeran esto y lo otro. Y llegó un momento en que eran tantas las llamadas que yo les dije, ¿saben una cosa? ¿Y por qué no
crean uno, porque yo era la única que ya tenía mi certificado del estado de la Florida que yo podía dar consejería. Tú sabes que tú no puedes improvisar, Total. te pueden meter a la cárcel Literal. si no estás... Entonces Avalado. yo era la que tenía eso y entonces fue cuando se creó la fundación Entre Nosotras. Claro. Y ahí entré yo. Ok, y empezaron a llegarte mujeres de todas las latitudes, De todas. especialmente latinoamericanas, hispanas o de... Más que diferentes? todo latinoamericanas, hispanas, sí. Más Claro. que todo. A pesar de que la violencia, tú sabes que como es un juego de poder y control, hoy en día que estamos aquí en los Estados Unidos hay cantidad de casos de violencia doméstica, pero en esa época, hace 20 años, casi todos los folletos y lo que había, los recursos estaban en inglés. Claro, Entonces peor. teníamos que traducir todo del inglés al español y la idea fue hacer algo para que fueran las hispanas, Claro. las que pudieran venir a beneficiarse. Yo como he estudiado en este país y hablo y escribo el inglés perfecto, me quedaba más fácil, ¿cierto? Claro, claro. Poder hacer toda esta transición. La historia lo dice, ¿no? Claramente como, y especialmente en Estados Unidos, la mujer ha estado en un momento, creo que un poco diferente a hace cientos de años, pero siempre ha tenido, digamos, ese gran inconveniente de estar siempre por debajeada en todos los aspectos. Que increíblemente este país, hasta la votación de las mujeres, llegó hace 100 muy años, poco muy tiempo. poco, sí, 100 sí. años, hace muy poco tiempo. Sí. Esos derechos. Esas personas que llegan hoy en día o que están, que son hispanas, que llegan a un país donde está el sueño americano, pero muchas veces se les vuelve en su pesadilla porque a quien tienen a su lado o a quien ha buscado, les es muy difícil salir adelante. La razón es miedo, la razón es angustia de que pronto las echen del país. ¿Cuáles son las razones que tú encuentras en ese pavor para que las mujeres no puedan denunciar este tipo de maltratos y de acosos? Lo acabas tú mismo de decir, temor, miedo de ser deportadas. El agresor generalmente les dice, si llamas a la policía te van a deportar. Eso es mentira, inclusive si eres una víctima de violencia doméstica, y esto se los voy a decir a ustedes, mujeres, si están aquí y están escuchando esto, si eres una víctima, inclusive puedes conseguir tus papeles. Hay una ley que se llama la ley VAWA, que es el Violence Against Women Act, o está lo que se llama la visa U, que es para víctimas de crímenes. Entonces no hay excusa. Si tienen en este momento violencia o maltrato, sea psicológico severo o amenazas o físico, se les consigue inclusive los papeles. Voy a hacer una pregunta como comunicador, como periodista. Ok. No quiero ni más faltaba, y con el respeto y admiración que tengo para con ustedes, las mujeres, es completamente grandioso. Ajá. Pero a veces se hila un poco delgadito, mi querida María, y a veces de pronto uno escucha una parte, pero no escucha la otra. Y de pronto muchas veces eso que ellas pueden llamar violencia o abuso, pues resulta que de pronto ellas también lo hacen o de pronto esa persona tiene otro tipo de actitud. Es un hilo muy delgadito, ¿no? Muy delgadito, y me alegro que me hayas preguntado, porque en la Fundación Entre Nosotras también tenemos clientes hombres. Wow. Sí, señor, ya ¿Abusados? tenemos abusados, maltratados. Wow. Y tenemos como una pequeña rama, que es el ¿Y club tienen los Aquí mismos Entre derechos Nos. que las mujeres? Tienen los mismos derechos que las mujeres, les conseguimos lo mismo, conseguimos órdenes de alejamiento para hombres. A mí me llaman a cada rato y me dicen, ay, pero usted discrimina a los hombres. No, señor. Y tenemos en este momento varios hombres también, porque las mujeres también somos maltratadoras. Claro. María Mercedes Becerra, PhD, gran invitada en el día de hoy, hablándonos de su maravillosa fundación Entre Nosotras y a veces Entre Nosotros. Regresará en instantes para contarnos sobre sus nuevos proyectos. Ya volvemos. Gracias por estar hoy con nosotros, mi querida María Mercedes. Gracias. Mechitas también te dicen, ¿no? Me dicen mechitas también, mechas, monamechas, merchas. Con ese cariño que siempre profesas, seguramente hay muchas personas que quieren y seguramente se están hablando contigo de forma permanente. Haces programas también de prevención de alcohol y drogas. Sí, en la juventud. Estás muy vinculada también y visitas las cárceles Sí. de mujeres para darles como un aliento y Sí. consejería a muchas que están
digamos, en esa situación complicada, pero son seres humanos, tarde o temprano. Sí. Haces muchas cosas bonitas. Seguramente una persona diría, qué lástima no haberla conocido antes, pero qué oportuno conocerla ahora. Claro. ¿Cómo te llegan? ¿Cómo te aproximas? ¿Cómo hace la gente para vincularse? Primero que todo, la pregunta es en Estados Unidos para contigo. ¿Cómo hace? Mira, me refieren las escuelas, las instituciones gubernamentales, inclusive Miami-Dade County, la fiscalía. Yo trabajo directamente con la fiscalía estatal, con un programa aquí, un centro de víctimas de Miami-Dade County, la Casita Promesa, que así se llama la sede de la fundación. ¿Dónde queda? Está en un lugar histórico aquí en el sur que se llama Collier Square, Okay. que es un lugar que en la época del señor Flagler pasaba el ferrocarril, ahí vivía la gente del ferrocarril. Te invito un día que conozcas. Debe ser bien bello, es la ¿no? US 1 y la 224 y ahí volteas a la derecha. Es una callecita completa qué que lindo. tiene restauranticos, galerías de arte y es un lugar histórico. Ahí queda la sede de la fundación. Qué bello. Entonces me la refieren de todas partes y me la refieren también las víctimas, que ya no son víctimas, sino sobrevivientes. Entonces, boca a boca, van diciendo, llama a María Mercedes, llama a la fundación. Y así es como hemos estado dando servicio por tantos años. Estamos en un mundo donde cuando se sirve, siempre hay un contraataque. Siempre. Siempre hay alguien que no quiere que tú sirvas como es, por las razones espirituales, por las razones mundanas, por las razones que sean, pero siempre hay piedras en el zapato que no te dejan progresar. Sí. ¿Te has encontrado en algún momento con circunstancias difíciles de personas que por su misma enfermedad, porque yo pienso que esto ya es un tema patológico, hayan levantado de pronto el teléfono o de alguna manera indirecta a decir, señora, es mejor que usted sea prudente o algo así? ¿O Sí. ¿Te ha pasado? Me ha pasado y me han amenazado. Joder. Me han perseguido, han llegado a la fundación, porque generalmente les hacemos una especie de intake, ¿no? Telefónico para saber, y yo le digo, estás sola, puedes hablar, pero una mujer que vino a la fundación, detrás venía el agresor. O son a veces organizaciones, Son ¿no? organizaciones también. Bueno, esto que voy a decir no va a sonar muy bien, pero yo digo la verdad siempre. Muchos religiosos, lo mismo de la Iglesia Católica como pastores evangélicos, me han llamado a decir, mire, esa es la cruz que tiene esta mujer, nosotros estamos rezando, orando por ella, y yo les he dicho, me perdona, Señor, pero si a ella le llega a pasar algo, usted es cómplice de ese crimen. Y así yo he podido hacer que hoy en día me invitan en octubre a las iglesias tanto católicas como evangélicas y yo los entreno en lo que es la violencia doméstica. Yo les digo, cuando se me daña a mí el carro, yo no llamo a la que me cocina en la casa, yo voy al mecánico. Entonces, si usted no es experto en violencia doméstica, deje que la mujer venga de mí, porque la pueden matar. Y así... Ya hoy en día somos amiguitos, pero a mí me han criticado mucho. Qué valiente, la qué gente valiente, religiosa. qué valiente eres. Sí. ¿Proyectos venideros con tu fundación? Porque, bueno, andas trabajando 24/7, me imagino que tienes mucha gente que te colabora, pero esto quita mucho tiempo, aparte de la gratitud, pues quita mucho espacio. Pero ¿tienes en mente cosas interesantes? Porque estamos haciendo ahora programas de prevención. Porque ya si te pasó, está bien, te ayudamos. Pero los programas de prevención con las niñas, con las adolescentes, que es las que sufren ese bullying y eso, que hoy en día estamos en un mundo en que le dicen, oye, fea, oye, gordo. Yo les digo, ¿qué es eso? Háganse respetar. No, que es mi novio, he's like that. Eso, se han acostumbrado ya al maltrato verbal y eso lleva después al maltrato de que las empujan y las agreden. Entonces estamos haciendo programas de prevención con este tipo de personas, niñas y adolescentes. Hay un tema que me gustaría que de pronto, no sé si lo puedes tratar rápidamente acá, y es hoy en día con la tecnología a nuestro alcance, con el tema virtual, con el tema de las aplicaciones, con ese tipo de acercamientos que se dan todos los días, ¿llegan muchos casos? Sí. Y hay unos casos terribles de niñas que las tienen asediadas, acosadas, o aquí como les dicen, no me acuerdo el término en inglés, por el sexting. Tú sabes que están en la época que tienen las hormonas revueltas, son jóvenes. Entonces las mamás, no, la niña es buenísima, ella está allá en su cuartico con su telefonito. Muchas veces en el cuartico con el telefonito se está tomando fotos que le han pedido,
fotos privadas. ¿A Entonces cambio de qué? después ¿De dinero? de ¿O de dinero o algo, soborno? y de soborno las ponen en la red y después las sobornan. Mira, si no estás conmigo o no viene, y así han creado prostitución, y ahí es cuando sale la trata de humana y todo que va junto con la violencia doméstica. Wow. Así que mucho cuidado, padres. Revisen de vez en cuando también si la niña está ahí todo el tiempo en el telefonito, a lo mejor, ¿no? Ok, muy bien. Pues mi querida María Mercedes, antes de irnos, qué importante es volver a ratificar tu página web, dónde pueden levantar un teléfono, dónde pueden acudir. Hoy en día en Estados Unidos, ojalá el día de mañana, bueno, te voy a poner más camello, ¿no? El día de mañana en cualquier parte. En Exactamente. Colombia, en Latinoamérica, donde tantas mujeres están necesitando de esa manito que de pronto les puedan dar. Pero aquí puntualmente, ¿cómo hacen para encontrar? Bueno, en Instagram estamos @ Fundación Entre Nosotras Miami, o también estamos fundacionentrenosotras.org, o hay un teléfono 786-553-6165. No se le olvida ese Cali York, ¿no? Ese Cali lo tiene, pero... Ese lo tengo pegado. Yes, unas ganas de irme a comer un pan de bono. Mi querida María Mercedes, gracias, ese Muchas cariño. gracias. Y te agradezco en nombre de la comunidad de verdad por tu apoyo, una orgullosa colombiana. Ya saben ustedes, personas como ella son las que necesitamos para que este mundo, tarde o temprano, empecemos como a mejorarlo dentro de las circunstancias. A ustedes, mis queridos amigos, ya saben, en 8 días estaremos retornando con otro gran invitado o invitada, por supuesto, cuando digamos esto es Entrevistas con Hernán.